Bueno, bienvenido una vez más. Aquí estamos de nuevo después de harto tiempo. Así es. La situación del mundo nos obligó a dejar de grabar, pero estamos de vuelta. Exacto, este es nuestro tercer intento, ¿cierto? Sí, Y bueno, vamos a presentarlo todo de nuevo y espero que en esta ocasión lo hagamos aún mejor. La intención siempre es lograr transmitir estas cosas de la forma más agradable, pero no por eso menos precisa. Y tenemos la oportunidad de hacerlo por tercera vez. Lo que queremos hacer acá es presentar un camino espiritual, pero un camino espiritual que se diferencia de en general todos los que van a haber oído y conocido antes. Un camino que habla del espíritu de una forma nueva, mucho más cercano a la realidad cotidiana y que no tiene nada que ver con las tradiciones ni la espiritualidad ancestral ni ninguna de las formas que son conocidas. ah, de alguna forma un camino más libre Así es. que, que lo incluya a todos. Sí, Esa es, es la idea, que no les pida ningún requisito eh, ni los divida de ningún punto de vista. claro, ninguna división tipo escogidos y condenados Ah, vístanse o, así o si no, no van a poder claro, entrar sin, al templo. justamente, o para entrar hay que pagar una membresía, ¿cierto? Ah, eso no les vamos a pedir plata tampoco. Ah, sí, no se asusten, esto es enteramente gratuito. Ya eso está hablando de un camino distinto. Exactamente. Que ahora por todo te piden plata, por todo Exacto. te cobran. Claro. No, esto es una cosa para compartirla nomás. Pero Eh, hay una libertad. sí, Hay una libertad que es distinta. sí. Poco a poco, en la medida que vayamos avanzando, se van a ir dando cuenta, quizá con más precisión, de qué queremos decir. Pero de partida es un camino para acercarse a lo que podemos llamar lo espiritual en nosotros, que parte de lo que está presente en cada uno. No, por eso, como decía mi amigo acá, no pide ningún requisito, no es necesario saber nada de antemano, Ajá. no importa mi cultura, mi educación, si tengo o no tengo dinero, no interviene en el tema que vamos a Mm. investigar. Entonces, es pedirle incluso lo contrario, jugar a no saber. Ah, Eso, me parece muy bien ponerlo desde el principio. sí, porque obviamente que hay gente, ya, o sea, todos sabemos algo Sí, de la existencia, ¿no es cierto? Pero la invitación a jugar a no saber de nuevo. sí, exactamente. Ser como un niño chico que se enfrenta de nuevo. Todos hemos visto, yo creo, el asombro, la fascinación que tienen los niños de levantarse y salir por el mundo. Mm. Quienes tienen niños chicos o los han visto crecer en otros ámbitos, siempre admiramos ese ímpetu con que el niño pequeño se levanta y sale a descubrir el mundo todos los días. Mm. ¿Por qué no recuperar eso en alguna medida, ya siendo más adultos? eh, y a través de esa recuperación del asombro, podríamos decir, reencontrarnos con estas dimensiones de lo espiritual desde una perspectiva que no sea un dogma, no sea ninguna enseñanza de ninguna religión ni Mm. escuela filosófica especial. De alguna manera como lo ve el niño. Exactamente, como el puro asombro de existir. Ahora, la gente podría decir, bueno, y eso es porque para los niños todo es nuevo. Alguien podría decir eso, ¿no es cierto? Entonces, cómo es una invitación a ver el mundo desde este otro punto de vista, en que ojalá les parezca nuevo, o Exacto. consideramos que les va a parecer nuevo? Ahora lo podríamos también decir, es una invitación a que descubramos ese niño que permanece en nosotros. Ajá. ¿Dónde está en nosotros ahora, llenos de referencias, de cultura, de imágenes? ¿Dónde está escondido ese niño que preguntaba por todo? ¿Dónde quedó, cierto? Para poder rescatarlo. Y Bueno, para... de ahí mismo nos tomamos, del hecho de preguntarlo todo, Eso es, ¿cierto? justamente. Eso mismo quería decir, que si hay algo que caracteriza a un niño desde los primeros momentos en que ya se puede mover con alguna soltura. Cuando uno ve a un niño muy chiquitito, uno ve que lo único que quiere al parecer es comer y dormir. Pero Ajá. cuando ya aprenden a moverse, los niños lo primero que hacen es entonces empezar a investigar el entorno. Y aún antes de hablar, ¿cierto? Los niños pequeños hacen notar, indicando las cosas y preguntando así, ¿qué Ujú. es eso? Uno entiende claramente, cualquier adulto lo mira y entiende que el niño pregunta, ¿qué es eso? Entonces, partir desde esa profunda curiosidad, que Eh, pareciera estar saldada ahora. sí, o sea, bien lo dices. Quedémonos con esa primera imagen. El Ajá. niño pregunta a todo qué es eso, porque
técnicamente no sabe nada, ¿cierto? Uno dice el niño es nuevo en el mundo, entonces no conoce ni el pan, ni el sol, ni el agua, ni nada. Entonces todo le llama la atención. Pero por el lado opuesto, un adulto promedio hoy en día, conectado a la información de nuestra civilización, pareciera que tiene acceso a saberlo todo. Mm. Entonces, Ahí va donde el hecho de que ya creemos que esa respuesta está eso se mismo. respondió, ¿no es cierto? Exacto, pareciera que ya está todo respondido. Ajá. Y por lo tanto, si todo está respondido, ya no hay lugar para el asombro. Porque para todo hay una referencia. Para el niño el asombro proviene de que no conoce nada. Para el adulto que cree que ya todo está respondido, la vida deja de ser asombrosa muchas veces. Porque cree que ya todo lo sabe. Exacto. No, O por último que existe un acceso a todo lo que se sabe. Ajá. Tal vez yo mismo no sé ciertas cosas. Sí, pues, o sea, todo el mundo... Pero no me cuesta nada meterme al buscador y encontrar la respuesta en Sí. internet. Y así lo hacemos todos ahora. Las cosas vamos y las buscamos en internet O y la incluso respuesta es al tiro. el hecho de decir, ¿para qué voy a buscar de astronomía si los astrónomos ya Ellos se están ocuparon de eso encargándose y ya lo hicieron, justamente. La cosa es entonces que si tomamos ese rasgo, esa condición básica de todo niño o niña, de preguntar qué es lo que es el mundo, y lo investigamos un poquitito, va a salir a la luz una cuestión que es central del ser humano, y que si la potenciamos, nos va a dar acceso a este que llamamos nuevo camino espiritual, y que parte entonces de la actitud de preguntar. Ajá. No hay nada más importante, creo, que hacerse preguntas. Ujú. Y esta pregunta en especial, porque Exacto. la pregunta La pregunta primera, de las preguntas. la gran pregunta. Claro, No. la más... Entonces, si lo miramos así, incluso nuestra abundancia de definiciones y de conocimiento y de etiquetas que tenemos para nombrar las cosas, es un intento de aplacar esta infinita necesidad que tenemos de saber, esta gran cantidad de preguntas que se han acumulado. Y entonces, como quiera que esto es algo que se nota desde la primera infancia, tendríamos que decir que un rasgo esencial de la naturaleza humana es hacer preguntas y ser conciencias inquietas. Ajá. Somos seres inquietos, seres curiosos. No nos basta con mirar el mundo, sino que queremos saber. ¿Qué es lo que está implícito en esa pregunta? ¿Cierto? ¿Cierto? En la pregunta primera, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La pregunta que se hace el niño. Claro. Porque hay dos variantes, ¿Ya? el qué y el eso. Ah, pero por supuesto. ¿No es Claro. cierto? Como explicarlo de una manera Claro. muy coloquial. Exacto. Porque alguien puede decir, ya, uno dice qué eso, pero el qué no me explica el eso, ¿no es cierto? Uno, Sí, ¿qué significa eso traduciéndolo? ¿Cómo explicamos ¿Sí? eso? Claro, el qué es la cosa que uno percibe, ¿No es cierto? porque uno indica, ¿qué es eso? Dice el ¿Qué? niño. Claro. Mm. El eso es lo dado. Ajá. Uno dice, porque por ejemplo, si el niño ya sabe hablar y el niño pregunta, ¿qué es eso? Y uno dice, ¿qué? Y el niño dice, eso, y lo indica de nuevo. Ajá. La cosa es el eso. La Ujú. cosa que yo percibo es el eso, es decir, lo percibido. Ujú. Y el qué es su significado. Ajá. Entonces, cuando uno se da cuenta que al preguntar tan inocentemente qué es eso, uno se da cuenta que eso dice que la percepción no da los significados. Ujú. Que no basta con ver las Que cosas no para basta saber qué con son. ver, que no basta con tocar ni sentir. Ajá. Que el saber lo que una cosa es va más allá de percibir sus cualidades. Bueno, ocurre hasta grande con los olores. Ah, muchas veces, Ah. ¿cierto? Uno siente un olor y dice, ¿de qué? Claro. Cuando el olor es extraño o, por ejemplo, de repente uno lo asocia con algo incluso negativo, no sé, olor a quemado, dice, ¿estará quemándose algo? Ujú. Por supuesto que, como decimos, cuando uno es más grande, tiene como ya un mayor repertorio de respuestas. Ahí mismo, en ese mismo ejemplo, Exacto. se evidencia. Claro que sí. Pero seguimos teniendo esa actitud, incluso cuando grandes, porque por mucho repertorio que tengamos, siempre las cosas nos pueden ofrecer alguna sorpresa y uno se queda como diciendo, vaya, no entiendo lo que me acaba de ocurrir. Mm. Ajá. Entonces esa necesidad de entender es la necesidad de ir más allá de lo percibido. De lo percibido. No basta con ver, con sentir, con oler, ¿no es cierto? No, Con porque la escuchar las explicación no viene dada por eso. cosas. Ajá. Es solo una manera de ponerse en contacto, por decirlo así. Claro, entonces uno entiende y dice,
estamos hechos de una cierta manera, como conciencias, quiero decir. No entro aquí en ninguna definición técnica sobre el cerebro, nada, simplemente la mente humana. Estamos hechos de manera que, por un lado, nos llegan las percepciones de las cosas. Y las meras percepciones de las cosas no nos satisfacen. Queremos algo más que sentir el mundo. Ujú. Y este comprender el qué, ¿cierto? La esencia del eso, la manifestación, este comprender el qué lo tenemos que obtener por otro camino. Ajá. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Ujú. La percepción viene dada. Ninguno de nosotros tiene que hacer ningún esfuerzo especial En percibir. en percibir. Y de ahí la fama de la publicidad. Ah, por supuesto. Buen punto. ¿Eh? Quizá lo toquemos en algún otro momento, pero Sí, tal vez hablemos de eso como un en tema un momento. especial. Pero efectivamente La la publicidad publicidad quiere aprovecharse. se afirma eso del hecho de que no nos cueste nada percibir, más el simple hecho de estar. Claro, y no solo no nos cuesta nada, sino que además no podemos evitarlo. No, pues. O sea, por ejemplo, imaginemos ahora que estamos conversando y supongamos que al vecino del piso de arriba se le ocurriera empezar a usar un taladro. Ajá. Por más que yo deseara no sentir el ruido del taladro, por Mientras puro suene- desearlo no puedo evitarlo. Ajá. Y por el contrario, supongamos que llegara un delicioso olor, no sé, a queque recién horneado y de repente desaparece. Yo por más que quisiera que el olor perdurara, no puedo controlarlo. El mundo de lo percibido No es es controlable. ajeno a mí, no es Mm. controlable, no lo puedo controlar desde mi conciencia. Eh, y sin embargo, la comprensión de lo que estoy percibiendo solo la puedo hacer yo. Es completamente controlable. Exactamente, justo Ajá. lo opuesto. Mm. Entonces, cuando hablábamos al comienzo de que vamos a presentar un nuevo camino espiritual, es un camino espiritual que se basa en ahondar eso que ya existe desde la primera infancia, es decir, la necesidad de responder a la percepción. Ajá. ¿Qué está detrás de eso? Y cómo se puede potenciar hasta obtener algo distinto. La gente puede opinar lo que quiera sobre lo que es la vida o no es la vida. Pero la primera pregunta que uno debiera poder hacerse es, ¿cómo sé lo que son las cosas? Ajá. Porque no podemos vivir sin saber lo que son las cosas. Uno ve a los animales actuar y los animales parecieran tener, diremos al resto de los animales, para quien piense que los humanos somos animales, ¿sí? No me Sí. opongo en principio a esa Ajá. visión, pero Ujú. uno ve al resto de los animales actuar como si estuvieran programados. Sí, no se cuestionan. No se cuestionan, las uno los cosas. ve hacer Ah. con una seguridad increíble cuestiones impresionantes. ¿eh? Ajá. Y siempre es un motivo de asombro para los científicos cuando se ponen a estudiar la forma exacta en la que el pájaro dobla las alas o que el leopardo flecta las piernas para saltar. Pareciera haber como un gran conocimiento Ah, de como la que- física o de lo que ustedes tomando quieran. en cuenta que el hombre tiene que entrenar un acto como ese. Exacto, tenemos que hacerlo con ensayo y error y todo. Y en la naturaleza pocas veces uno ve el ensayo y el error. Es como que el animal actúa Naturalmente. desde una seguridad innata, Ajá. justamente. Y así se dice entonces que lo gobierna el instinto para diferenciarlo del razonamiento. Ajá. Pero, como hemos hablado otras veces, la palabra instinto es un comodín. Vamos a porque- discrepar ahí. Sí, porque una palabra que sirve para mucho. Mm. En su momento tendremos que hablar. Es más sutil, en el fondo, Sí. la verdad que está detrás de eso. Claro, en algún momento tal vez tendremos que hablar de eso, pero por lo pronto, la cuestión es que uno no ve nunca un animal detenerse y ponderar la situación. Los animales actúan, Ajá. Ujú. ¿cierto? En general, ¿eh? Sobre todo en la naturaleza. Siempre de los animales domésticos se pueden decir otras cosas, Sí, pero están por como- razones diferentes, Sí. es por el contacto que tienen con nosotros. Pero en la naturaleza uno ve evidentemente que los animales actúan. Ujú. Los humanos, en cambio, no podemos llegar y actuar, no nos basta con percibir y tenemos la respuesta automática. Se cuestiona todo. Claro, nos detenemos, nos equivocamos, Mm. nos apartamos y pensamos un poco. Tenemos un trato con la realidad diferente. Ajá. Entonces, ahí se esconde algo que tiene que ver con lo más profundo de lo que somos. Y si lo investigamos bien, a lo mejor de ese punto va a salir un montón de cosas que ignorábamos. Bueno, y parte de esta pregunta del qué es eso, porque en el fondo lo que está haciendo el niño, y que después también lo hace de grande, la diferencia es que, ¿no es cierto?, hay tanta información, es llenar ese vacío. Sí.
Identificar ese vacío que está ahí, que pareciera no tener el animal. Claro, el animal pareciera no experimentar ese vacío, es Ah. verdad. Entonces uno experimenta ese vacío y ese vacío genera una incomodidad. Exacto. Una incomodidad tan grande que a lo largo de la historia lo único que hemos hecho es llenar esa incomodidad. Sí, sí, tal cual. Pareciera ser el malestar primordial de la Mm. existencia. Ahora, en el acto de intentar llenar ese vacío, esa necesidad, ¿no es cierto?, de llenar eso, eh, es evidente en la sociedad que tenemos que hay disconformidad. Sí. Pongámoslo de esta manera, amigo. En los tiempos más antiguos, la responsabilidad de decirnos qué eran las cosas, la gente la hacía recaer en la religión. Ajá. ¿Ya? Entonces las religiones del mundo eran también explicaciones de lo que son las cosas. Voy a poner un ejemplo de una religión muy antigua, la religión de la antigua India. Por Ujú. ejemplo, llega y dice, todo el mundo que tú ves es un sueño. Ajá. Vivimos, por lo tanto, en una ilusión, Ujú. Sí. ¿cierto? Y el propósito de la existencia consiste en despertar de esta ilusión. Ajá. Eso es algo que también el budismo, a su manera, lo Sí. toma y lo Ah, elabora en otra dirección, pero es lo mismo, sí, sí. ¿ya? Con otras palabras. Exacto. Entonces, eso es una tremenda explicación de la existencia. La Sí, gente po. entonces andaba por el mundo, compraba comida, iba al baño, tenía hijos, enseñaba, daba batallas y cultivaba la tierra pensando que todo eso era un sueño. Ajá. Qué distinta actitud a lo que tenemos hoy, que creemos que Totalmente esto es lo distinto. único real Ujú. y que cualquier supuesta alusión a una realidad posterior, Es esa sí que es el sueño. una alucinación o Exactamente. un invento. Entonces, en esos tiempos, puse, comentamos aquí solo un ejemplo, pero en esos tiempos la religión le daba a los seres humanos la respuesta. Y Ujú. las personas aceptaban, por razones que en algún momento veremos, aceptaban esa respuesta. Después, saltándonos muchos milenios, las respuestas empezaron a ser elaboradas por la investigación científica. Ajá. Pero ahora nos encontramos en una época especial. ¿Qué tiene de especial nuestra época en ese sentido? Que poco a poco las personas queremos encontrar las respuestas por nosotros mismos. Sí. Que de alguna manera no bastó las dos Exacto, formas anteriores. exactamente. Y bueno, y curiosamente, eh, como que el camino nos apunta hacia allá, como a Exacto. unir ambas cosas. Claro, pero unirlas desde nuestra propia Ajá. actividad. Entonces, si Que queremos no nos redondear. digan ya. Que no Exacto. nos digan, oye, esto es así, esa no, déjame ver yo cómo es. Y se Exactamente. evidencia mucho en la actitud del niño. Totalmente. Totalmente. La gente que tiene niños ahora y lo compara con cómo eran los niños hace 20 o 30 años, los maestros, por ejemplo, tienen mucho que decir al respecto. Mm. Siempre van a decir que los niños actuales quieren participar activamente en la toma de las decisiones y que ya no aceptan que se les imponga ningún criterio. Por lo tanto, hay un tremendo problema para la gente criada, digamos, A la a la antigua. antigua, Ajá. con el hecho de que los niños de ahora no aguantan la disciplina externa. Sí, como que dicen, antes era pegar un charchazo y estábamos listos. Todo listo. Y Ah. ahora no se puede, y los niños. Entonces quedan como rebeldes, ¿no es cierto? Claro, y en realidad es un caso de falta de comunicación entre Ajá. dos épocas. Y lo único que hace es evidenciar que está más despierta su individualidad. Sí. Entonces, hacia eso vamos. Queremos presentar un camino espiritual que se basa en algo que está en esencia en todo ser humano desde la niñez y que implica que cada cual encuentre sus propias respuestas. Ajá. Es decir, un camino totalmente contrario al dogmatismo. Totalmente contrario. Y eso es lo novedoso. Muéstrenme, amigos, amigas, un camino espiritual que no sea dogmático. Mm. Sí, porque, bueno, la gente que está asociada a los dogmas va a considerar que es riesgoso. Ah, Es que está también esa idea de que uno tiene que tener alguien que lo guíe, ¿no es cierto? sí, Porque si no, se van a cometer errores. Pero yo creo que el ser humano está más dispuesto a aventurarse en el acto de errar también. sí, sí. Hay algo, esa famosa frase que se repite tan continuamente que errar es humano. Ajá. Habría que entenderla en un contexto más amplio. Es decir, errar es un privilegio del ser humano porque equivocarse es la única manera de ir aprendiendo. Sí, pues y ahora no hay derecho a equivocarse. Bueno, Eh, siempre ha habido un tema con eso, ¿cierto? mm, Pero centrándonos entonces en la idea principal, eh,
este camino espiritual que pretende ser antidogmático va a ir como por otra vía, respondiendo las mismas preguntas que las religiones y las tradiciones esotéricas ancestrales tienen. Es más, ¿Sí? va a ir llegando a muchas respuestas que ya están dichas. Claro, pero ahora desde la conciencia propia. Sí. O sea, en el fondo, qué distinto sería poder entender la gravedad desde uno mismo, a diferencia de leer a Newton, por ejemplo. Ah, por ejemplo. Claro Más que allá sí. de que vamos a encontrar lo mismo. Sí, exacto, Pero hay algo distinto, hay un sabor distinto en ese hecho. exacto. Volvamos a la idea original del niño que se pregunta, Ajá. ¿cierto? Cuando el niño pequeño, y recalco el hecho del niño pequeño porque eso quiere decir que es algo no aprendido, Ujú, es algo que es por lo tanto connatural al ser humano, es algo que nos viene de adentro hacer la pregunta. ujú, Nacemos para sentir esta diferencia, este vacío, y para resolverlo, entre lo que veo y lo que quiero saber. Ver y saber, percibir y saber, son dos cosas distintas. ujú. Entonces, si nos centramos en la pregunta del niño, ¿qué es lo que quiere el niño? Unirse con aquello que percibe y no logra conocer. Ajá. Conocer es unirse. Entonces es increíble que partamos dándonos cuenta de que no estamos completos con nosotros solos. Exactamente, exactamente. Buscamos de alguna manera esa unidad. Somos Y, conciencias curiosas que buscan la mm, reunión. y esa reunión incluye al mundo, a las cosas del mundo, a las cosas humanas y a los humanos Y a los demás también, humanos, a los exactamente. demás humanos. Exactamente. Y conmigo mismo, con las propias dimensiones de mi propia Ajá. existencia. Queremos unificar todo, queremos relacionar las cosas y en esa relación movernos con toda la libertad que podamos. Entonces, el niño que quiere la respuesta a lo que percibe y que busca entonces la reunión, adquiere una relación personal con eso Ujú, que se le está explicando. Nosotros debiéramos aspirar a encontrar una relación personal con todo. Cuando yo me enfrento a lo que percibo y lo respondo por mí mismo, la respuesta que obtengo es mi vínculo con esa cosa. Pero cuando yo utilizo la respuesta que otro inventó, me queda ajena. Y bueno, yo creo que esa es consecuencia también del olvido, Eh, finalmente. Porque de alguna manera no es retener, pero de alguna manera está viviendo conmigo sí, eso con lo que me estoy uniendo. exacto. Cuando yo me puedo unir desde mí mismo con algo, yo cambio. Yo modifico mi manera de Mm, ser para unirme con lo otro y eso queda en mí. mm. En cambio, lo que memorizo no me cambia. No, Y por esa razón, se olvida. días, minutos, horas, días o semanas después, como dices tú, me olvidé. Mm. ¿Cuántas cosas nos enseñaron que ya se nos olvidaron Y, en el colegio, mm, en la educación secundaria? y uno puede hacer ahí el paralelo con lo que ocurre cuando las personas se acercaron a algún conocimiento en el Mm, colegio, ¿no es cierto?, o en la universidad, y de todo lo que te explicaron te quedaron algunas cosas nomás. sí, Entonces, esas cosas que te quedaron seguramente tienen más que ver contigo. exactamente. Entonces, ¿cómo hacer que todo tenga que ver contigo? Excelente propuesta, exactamente. Es hacerse un amigo de las cosas del mundo. Mm, Acercarse a todo, tratar de comprender todo. Eh, a veces se habla, por ejemplo, de figuras trascendentales históricas en este sentido, como, no sé, Leonardo da Vinci, por ¿Ya? ejemplo, y, y se habla de él como del hombre universal, ¿cierto? Porque practicaba varias disciplinas, Ujú. pero la cosa iba mucho más allá de lo que se suele decir, o sea, aparte de ser un gran pintor, un inventor ¿Ya? magnífico, Sí. también diseñaba ropa, por ejemplo. Y no me extrañaría que tuviera libros de cocina, es decir, nada de lo humano le quedaba ajeno, como dice un Mm. viejo verso Y la romano. gente dice, no, es que era un adelantado de su época. Mm, Podríamos decir que tal vez sí también, claro, pero tiene que ver mucho con que este acto de encontrarse con el mundo y unirse al mundo nos va a llevar, es un adelanto, pero nos va a llevar finalmente a la conclusión de que hay algo común en todo. exacto, Entonces podría alguien, y bueno, y está surgiendo ahora, puede alguien ser matemático y además ser artista. por supuesto. Y ha pasado también, si Sí, no, claro no que es sí, el mismo ejemplo que estamos dando. claro. ¿Qué buscamos entonces?
Fíjense cómo vamos en cada vuelta añadiendo un pedacito más al rompecabezas. Buscamos un camino de reunión con lo espiritual que parta de lo que está contenido en cada uno de nosotros, que no nos pida ningún contenido previo, sino que nazca de esa cualidad esencial de percibir y preguntarnos por el sentido de las cosas, Ajá. y que nos lleve a una unión personal con todo lo que existe. Buscamos un camino entonces para unirnos con la existencia, desde nuestra conciencia lúcida, consciente, porque formas para unirnos con la existencia. Tenemos Perdiendo la conciencia lúcida hay muchas. para elegir. Mm. Cualquier tipo de trance, éxtasis, droga. ¿Cómo puedo unirme con todo esto sin dejar de ser yo? Claro, En todo el justamente. proceso. Claro. La, Sí, en el fondo pueden unirse con el mundo interiormente y espiritualmente de muchas maneras. claro, pueden tomar, no sé, ayahuasca Ajá. y tener una profunda revelación. Pero se vuelven evidentemente dependientes del método o la sustancia que los ha llevado a ese lugar. Lo que queremos acá compartir es una manera de ponerse en contacto con la esencia del mundo desde nosotros mismos sin requerir nada más. Y por eso hablábamos al principio de lo que significa la libertad Sí, en esto. sí. Porque pareciera ser libre el acto de consumir alguna sustancia. Pero es más libre el acto de seguir consciente durante todo el proceso para poder decidir qué quiero hacer y qué no. Exacto, exacto. Entonces, vamos a ir hablando en las grabaciones que siguen de, de la forma de ir desarrollando este camino, partiendo, como comentamos, de lo que es esencial en nosotros y que no requiere ninguna formación previa. No es necesario invertir, ¿cierto?, en ningún aparato, Ajá. ni producir ningún ritual, ni saber de memoria ningún mantra, ni ninguna cosa extraña. Simplemente vamos a hablar de cómo poner en su máxima expresión esta capacidad de percibir por un lado y de entender lo que percibimos por el otro. Y cuando finalmente el educador o el maestro viene haciendo la misma experiencia. O sea, el mismo mundo te va corroborando qué está bien y qué está mal. Exactamente. Exactamente. Es Y, un camino que incluso es libre en ese sí, sentido. y en ese sentido el método no hay engaño. Exacto. No sé, porque alguien podría decir, bueno, si está libre y lo hago yo y no me lo enseña nadie, entonces yo podría decir que esto es así y no lo es. Pero en el proceso como tal se van a dar cuenta que no Sí, puede ser así. sí. Ahí vamos, bueno, se va a ir aclarando sobre la misma práctica, por lo demás, ¿no? Entonces apunta a la libertad en todo aspecto. En todos los aspectos. Y claro, hay un matiz de la libertad que tal vez no se suele considerar. Si voy a conseguir el conocimiento libremente, significa que yo tengo que moverme. Ajá. Entonces este es un camino que me activa, un camino que me hace actuar. No que No viene a mí. sí, no me van a decir lo que es. Ya, Claro. en ese aspecto viene dado. Exactamente. Entonces Como del por eso conocimiento. decimos también que es antidogmático, Ajá. porque el que confía en el dogma espera que un tercero le resuelva el enigma de la vida. Le diga cómo son las cosas. Claro, ya sea el fundador original de la religión Y que es más, recibió sus la iluminación. propios actos siguen basándose en relación a lo que le dijeron. Exacto. Entonces por eso no es una religión. Mm. Las religiones tienen todas, cual más cual menos, ese carácter de amoldar mi vida a los preceptos dados por terceras personas. Esto se trata de todo lo contrario, de generar desde mí mismo la comprensión del vínculo que tengo con las demás cosas y de cómo me relaciono con ellas. Así que de esto se trata, de esto vamos a ir hablando y trataremos de darle la aplicación más transparente y más precisa que podamos, ¿no? Y trataremos de darle la constancia que, Que nos faltó. que no se le dio en algún momento. En todo, claro, nos disculpamos humildemente con todos los que alguna vez oyeron, los millones de Sí. auditores que tenemos, por supuesto, ¿ya? Que dijeron, Sí. caramba, estos empezaron un fuego y después lo dejaron abandonado. Son los mismos alumnos que están, Que están ahí, claro, diciendo, a ver, veamos qué barbaridad están diciendo este par.
Eso, la tercera es la vencida. Sí, pues esperemos que así sea. ¿Eh? Esperemos que esta sea la vencida. Exacto. Y que podamos darle la continuidad que nos faltó Sí. para que no quede en el aire el camino. Sí. Y no sé si tiene que hacer, si tiene que haber un compromiso igual, pues sí. La continuidad debiese ser una vez a la semana. Deberíamos lograr Vamos a tratar de hacerlo, grabar efectivamente, una vez a la semana. y veremos cómo nos va, pero esa es la intención. Y quiero terminar nomás con una frase de mi parte. Eh, Creo que queremos acá mostrar que somos mucho más de lo que se nos ha enseñado y que en todos nosotros está como la semilla de una inmensidad o de una potencialidad que ignoramos mientras no le damos espacio. Vivimos engañados por muchas razones respecto de lo que realmente somos y creo que, como bien decía mi amigo acá, la situación crítica que está experimentando el mundo en tantos frentes distintos es simplemente un llamado de atención al hecho de que no vamos a resolver los problemas propios y de la Tierra si no le damos salida a esa condición como encerrada que hay en nosotros, eso que quiere brotar, esa inmensidad que está siendo de alguna manera oprimida por la manera de vivir que tenemos, por la cultura, por los conceptos, por las ideas que se han instalado. Eh, Vivimos en un entorno que no nos dice la verdad de lo que somos. Entonces este pequeño conjunto de audios que queremos subir es un intento de aportar observaciones hacia descubrir qué es lo que somos. Y de alguna manera llevarnos en un camino hacia lo que realmente importa. Que hasta el momento no hemos dado cuenta que lo que realmente creemos que importa o para lo que estamos viviendo pareciera no ser suficiente. Así es. Entonces vamos a encontrar eso que realmente importa sin perder lo que ya tenemos. No, tal vez va a cambiar nuestra relación con lo que ya hay, pero, pero vamos a encontrar algo más esencial. Eh, Sí. sí, como una satisfacción en algo esencial que es más simple finalmente. Y nada, pues los invitamos a la aventura nomás del autodescubrimiento. Ajá. Eso Eso de mi sería. parte. Estamos entonces. Nos vemos.